Vamos a recordar un poquito la clase pasada para poder más o menos recordar qué vimos y qué sabemos. Y si hay dudas, hay que responderlas. Mi primera pregunta es, chicos, ¿alguien me podría decir qué es un bioelemento? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es un bioelemento? Es de lo que estamos hechos, lo que nos sostiene también. Exacto. Es de lo que estamos hechos, ¿no? La palabra bioelemento significa elemento formador de vida. De ahí el bio es vida. Entonces es un elemento que forma la vida. A todos los seres vivos nos forma. Y dijimos que los bioelementos, ya dijo su compañera, los dividimos en tres grupos o tres categorías, que son los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. ¿Alguien me podría recordar cuál es la función de un elemento primario? ¿Para qué sirve un elemento primario? Son los que nos constituyen y nos forman. Exactamente. Entonces, los elementos primarios decimos que son elementos estructurales. Nos componen, ¿no? Estos les vamos a poner, son estructurales. Nos forman. Forman todos los tejidos, los huesos, las venas, los órganos. Estamos hechos de ellos, básicamente nuestra piel, el cabello, las uñas, está hecho del bioelemento primario, que decimos que son 6 elementos. Son 6 elementos los elementos primarios, que los recordamos como el chum de la vida, ¿no? El chums de la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son nuestros elementos de los que estamos hechos. Y si los primarios son estructurales, los secundarios, ¿cuál será su función? Es la construcción de los músculos y el impulso nervioso. Es el impulso nervioso, ¿ok? En una palabra, ¿qué dirías que hacen? ¿Qué hacen los secundarios? Son funcionales. Funcionamiento, ajá. Perfecto, son funcionales. La palabra sería, si los primarios son estructurales, los secundarios son funcionales. Hacen que todo el cuerpo funcione. Sí, los primarios ya nos dieron todos los órganos, sistemas, tejidos y todo, pero quien hace que funcionen todos esos tejidos, los músculos, que todo se pueda mover y funcionar correctamente, son los elementos secundarios, que estos son 5 elementos. Tenemos 5 elementos secundarios, que son el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Un poquito para acordarse de cuál es su función. Recuerden que los bioelementos secundarios los podemos encontrar en bebidas de deportistas, porque habíamos quedado, ¿no? Que ellos desgastan más estos elementos porque corren o nadan, hacen actividades extremas, o sea, llevan su cuerpo al límite porque tienen que estar en movimiento constante. Por lo tanto, necesitan recuperar estos elementos más rápidamente que nosotros, ¿no? Que los vamos desgastando poquito a poquito en el día. Entonces, estas bebidas de deportista, como los electrolitos, los Gatorade, los Powerade y todos esos, traen estos 5 elementos para compensar todas las pérdidas de bioelementos secundario y pues que no les dé un paro cardíaco, ¿no? O sea, que todo su cuerpo siga funcionando correctamente, que sus órganos sigan en funcionamiento. Y entonces ya tenemos estructurales, funcionales y los últimos, los oligoelementos. ¿Qué dirían? La función correcta de nuestros órganos. Ok, en una palabra, ¿ustedes qué dicen que hacen? ¿Alguna palabra que diga, esta yo creo que le corresponde a los oligoelementos? Puede ser que nos equilibran o algo así. Perfecto. Entonces, otorgan equilibrio. Otorgan el equilibrio.
balancean nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Los oligoelementos son encargados de mantener funcionando, como ya dijeron, correctamente cada uno de nuestros órganos, otorgándole, también son lubricantes, sí, podría ser, Marco. O sea, cada uno de ellos, si nos vamos al contexto de cada uno de ellos hace una cosa diferente, ¿no? El hierro ayuda a la oxigenación, el cobre a otra cosa, el zinc a otra cosa, el flúor a otra cosa. Cada uno de ellos va a tener una función específica, pero si los juntamos en general, lo que hacen es mantener el equilibrio del cuerpo, que funcione correctamente. Y de este sabemos que son 14 elementos, que son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, cobalto, selenio, bolidenio y estaño. La mayoría de ellos son metales, casi todos son metales, no todos, pero casi todos son metales. Y por eso los necesitamos en cantidades microscópicas, chiquititas, que normalmente están proporcionados en vitaminas que tomamos, en los, por ejemplo, el Centrum, que es un concentrado de vitaminas y minerales. Lo podemos encontrar en mucho tipo de productos y son cantidades muy pequeñas lo que necesitamos. Y de hecho necesitamos la cantidad correcta. Si nos pasamos, si tenemos más de este elemento, podemos causarnos una enfermedad, pero si tenemos menos de este elemento, igual causa una enfermedad. Entonces, estas es muy poquito y en cantidades correctas para no perder el equilibrio. Entonces, ya dijimos, estos son los bioelementos, son 25 bioelementos que nos forman. Y ahora, ya que vimos los bioelementos, dijimos que existen las biomoléculas, que son formadas por los elementos primarios. Acuérdense que los elementos primarios, ya dijimos, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Y decimos que una biomolécula es cuando se unen o cuando conviven o se enlazan algunas de estas moléculas, ya sea carbono con hidrógeno, carbono, hidrógeno y carbono, y oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, carbono, hidrógeno, o sea, cuando entre ellas se combinan, forman a las biomoléculas. Y estas tenemos 4 biomoléculas en nosotros, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas son nuestras 4 biomoléculas. Y ya vimos los carbohidratos. ¿Alguien me recuerda cuál es la función de los carbohidratos en nuestro cuerpo? Proporcionar energía. Ok, muy bien. Son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo y esa es su única función. ¿Cómo ¿Cómo los clasificamos a los carbohidratos? Como simples y complejos. Ok, ¿de qué depende esa clasificación? ¿A qué le llamamos un carbohidrato simple y a qué le llamamos un carbohidrato complejo? Los simples son los que se aprovechan más rápido y los complejos, los que tardan un poco más de tiempo. Ok, sí tienes razón. Entonces, dijimos que los carbohidratos los dividimos en simples y complejos y se les llama simples por el tipo de aprovechamiento que le damos y la estructura. Esas son las dos cosas para llamarle a un carbohidrato o un azúcar simple. Simple quiere decir que tiene una estructura sencilla, su cuerpo, la estructura es muy sencilla y por lo tanto es más rápido de aprovechar, es de rápido aprovechamiento. Y las que son complejas es porque su estructura físicamente es más difícil, más larga, más grande y por lo tanto serán más difíciles o más tardadas de aprovecharlas. Tardaremos más en aprovecharlas. En los simples les llamamos los monosacáridos, que quiere decir un azúcar, y en los complejos hay de 2 tipos, los disacáridos, que son 2 azúcares unidas, y polisacáridos, que son más de 2 azúcares unidas, ¿ok?
más de 2 azúcares unidas. Así los diferenciamos. El tamaño que sea, no importa si es un monosacárido, un disacárido o un polisacárido, los tres se ocupan para lo mismo. O sea, solamente hay una función de los carbohidratos, que es ser fuente de energía principal. Es lo primero que usamos las personas y los seres vivos como alimento, o más bien para fabricar alimento. ¿Ok? Y luego tenemos a los lípidos. Los lípidos igualmente dijimos que se separan en qué. ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son los 3 tipos de lípidos? ¿No? En estos también tenemos la división así. Los clasificamos en 3 tipos. Los simples, igualmente, los complejos, y la última categoría son precursores y derivados. Estas son nuestras 3 categorías de grasa, de lípido. ¿Ok? Una grasa simple es todas las que conocemos, las grasas como los aceites de nuestra casa, el glicerol, son las que, el aceite simple que conocemos, las ceras que pueden ser, por ejemplo, el cerumen de nuestros oídos o el sebo de nuestra piel, eso es una grasa simple, ¿ok? Su función es sencilla. Pero un complejo es aquel que no solamente es una grasa, sino que está unido a otro grupo, de nutriente. Por ejemplo, un fosfolípido es un fósforo unido a una grasa. Glucolípido es un azúcar unido a una grasa. Y así, a esos les llamamos complejos, que es una grasa unida a otro grupo. Y normalmente tienen una función muy específica, o sea, sirven para algo específico, ¿ok? A eso le decimos una grasa o un lípido complejo. Y las últimas se llaman precursores o derivados. Un precursor o un derivado es una grasa que nosotros creamos en nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo fabrica como que precursor de alguna otra cosa, o sea, que con esa grasa que comemos se va a crear otra sustancia, o derivado, que después de un proceso, después de que se creó algo, el resultado fue una grasa, ¿ok? Por ejemplo, los que usamos para las hormonas, para las vitaminas y los cuerpos cetónicos. Las vitaminas, hay grasas que son derivados de algunas vitaminas o hay vitaminas que son derivados de algunas grasas, ¿ok? Ahí va a depender de qué vitamina y qué grasa estemos hablando, ¿ok? Estos son 3 tipos, entonces. ¿Y alguien me dice alguna función de la grasa? Dijimos que los carbohidratos solamente son energía, ¿no? Nos brindan energía, pero la grasa tiene más funciones. ¿Alguien me podría decir alguna función? Energía de reserva. Okay. Perdón, sí. Energía, son reserva de energía, ¿no? Que guardan la energía. Y me dice Marco que también protegen. A esa función se le llama... También dan calor a los órganos, ¿no? Como el corazón. Sí, son fuentes de calor. ¿Qué otro tipo de grasas tenemos? ¿Alguna otra función que recuerden? Dice, funcionan como vehículos de sustancias. Perfecto. A eso se le llama, grasas transportadoras y Ángeles dice comunicación celular. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las funciones. Tiene más funciones. Una grasa tiene mayor función que un carbohidrato. Tenemos la de ser reserva energética, que a esas les llamamos adipocitos, ¿no? A ese tipo de grasa. Son células que solo se dedican a guardar grasa.
A eso le llamamos ser reserva energética. Dijimos que también ya nos mencionaron la de comunicación celular. Tenemos grasa en la membrana de nuestra célula que emite mensajes, señales, como el colesterol, como para llamar a algunas hormonas, para llamar a la respuesta inmune. Ya nos mencionaron a las grasas de transporte, que las grasas de transporte hasta las medimos en los laboratorios. ¿Qué grasas medimos en un laboratorio? En la sangre, ¿qué grasas podemos medir? ¿El colesterol? El colesterol. ¿Cuál otra? Cuando les hacen estudios, ¿qué otra grasa saben que les están midiendo? Los triglicéridos. Los triglicéridos, perfecto. Entonces, esas que viven en nuestras venas y arterias, en nuestra sangre, en el torrente sanguíneo, son grasas de transporte. Transportan sustancias como vitaminas o a otras grasas o algún nutriente en específico. Son grasas de transporte. Luego están la que ya nos hablaron, la de regularización térmica. Hay grasas que viven en nuestro cuerpo para regular la temperatura, la temperatura de nuestros órganos. Ese tipo de grasa se llama grasa visceral y se llama visceral porque la tenemos rodeando todos los órganos, todas las vísceras. O sea, todos nuestros órganos están rodeados por la grasa visceral. Les proporcionan la temperatura para funcionar de manera adecuada. ¿Cuál es la temperatura interna de nuestro cuerpo? ¿Cuál quedamos que era la temperatura correcta? De 36 a 37 grados. De 36 a 37, ok. Y la última es grasa de formación de estructuras. Hay grasa que forma tejidos. ¿Cómo qué grasa? ¿Cuál recuerdan? Que pueda formar alguna estructura de nuestro cuerpo. Fosfolípidos. ¿Los qué? Fosfolípidos. Los fosfolípidos, perfecto, que forman la membrana, ¿no? La membrana de de todas nuestras células. Entonces, esta es una grasa con sus 5 funciones. Puede ser grasa de reserva, grasa de formación de estructuras, grasa de comunicación, transporte o una reguladora de la temperatura. ¿Ok? Dijimos que hay grasas principales en nuestro cuerpo o que tenemos las principales que se encuentran en los organismos vivos, que son los triglicéridos, los triacilglicéridos, ¿ok? Que es grasa de transporte porque los triglicéridos viven en nuestra sangre, ¿no? En el torrente sanguíneo. Están los fosfolípidos, que es grasa estructural, están los esteroides y el colesterol, que de hecho los esteroides y el colesterol son de la parte de los derivados y precursores. El esteroides y colesterol, uno crea al otro, o sea, trabajan juntos y se autorregulan el uno al otro. Entonces son precursores y derivados de. Y el colesterol puede ser una grasa de transporte, pero también es una grasa de comunicación. ¿Por qué? Porque hay colesterol en la membrana de nuestra célula. ¿Ok? También tenemos otro tipo de grasa, como los glucolípidos, que serían de comunicación, ¿no? Porque viven en nuestra membrana. Aquí todas estas que parecen antenitas son glucolípidos, que emiten señales para mandar algún comunicado al resto del cuerpo. Las lipoproteínas, que son de transporte porque viven en nuestro torrente sanguíneo. Y están los ceras y los sebos, que son grasa simple, que su función de la grasa simple normalmente es proteger o brindar un servicio de protección. Mantienen sin bacterias el lugar donde se encuentran, como la cera, que permite que no pase ningún agente extraño a nuestro oído o a los órganos internos, además de lubricar, ¿no? Los órganos de nuestro oído. Y están los sebos, como el cerumen, bueno, el sebo sería las que tenemos en la piel y en el cuero cabelludo, que hacen es proteger y lubricar, hidratan nuestra piel y aparte protegen de algún agente extraño. Entonces, estos son los tipos de grasa más comunes en un ser vivo. No quiere decir que sean los únicos, sino los más comunes y los que conocemos. Y luego estábamos en las proteínas. ¿Alguien me puede decir cómo clasificamos a las proteínas?
¿Alguien recuerda la manera de clasificar una proteína? ¿No? Complejas. No. No, era son HDL. primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿no? Exacto. Según su estructura, acuérdense, las proteínas se clasifican según la estructura. Comenzamos. Una proteína primaria es una que solamente es una cadena peptídica. ¿Se acuerdan? Dijimos que una proteína está formada por aminoácidos. Todo completa esta estructura es una proteína. Esta se llama cadena peptídica, pero es una proteína. Me lo pongo así. Imagínense que tienen un collar de perlas. El collar de perlas completo se llama proteína, pero cada perlita sería un aminoácido. Entonces decimos, una proteína está formado por aminoácidos. Entonces, tenemos 20 aminoácidos esenciales o 20 aminoácidos que siempre deben estar en nuestro cuerpo, que son la lisina, valina, histamina, todos los que están aquí. Se les llama esenciales porque son los que necesitamos para formar las proteínas más importantes de nuestro cuerpo, ¿ok? Son las que forman las proteínas más importantes de nuestro cuerpo. Y como su compañero ya nos dijo, existen niveles de organización, así se clasifican las proteínas, por su nivel de complejidad de organización. Tenemos a las simples o a las estructuras primarias, que son las cadenas más chiquitas, ¿no? Es el conjunto de aminoácidos pegados. Una cadena peptídica es una estructura primaria. Pero si juntáramos muchas de estas cadenitas, de hecho se forman así. Imagínense que esta es una cadenita y luego al lado se forma otra cadenita. Y así, imagínense que muchas cadenitas se pegan y forman estas estructuras. Así, otra cadenita aquí y así sucesivamente. Pueden formar las estructuras secundarias, que estructuras secundarias tenemos dos tipos. La hoja plegada, cuando se ensamblan y forman como un zigzag, así se ve. O la hélice alfa, que es cuando giran. Todo lo que gira le vamos a decir hélice, ¿ok? En biología normalmente esa es la estructura, que dan como una espiral, forman como una espiral, una curva, ¿ok? Entonces, esas son las dos estructuras secundarias que puede tener una proteína, de hoja plegada cuando es un zigzag o hélice cuando da vueltas. Entonces, esa sería una estructura secundaria. Y la terciaria es cuando se combinan, cuando estas hojas plegadas y hélices alfa se combinan entre ellas. O sea, así. Esta estructura le llamamos terciaria. Es hojas plegadas y hélices alfa. Por ejemplo, esta estructura, que aquí es una hélice alfa, y por ejemplo aquí es una hoja plegada, porque está recta, ¿no? Está así. Y luego otra vez viene una hélice alfa, que está en curvita. Y así, cuando las dos se combinan y forman una estructura sola, una sola estructura, a esa estructura le vamos a llamar estructura terciaria. Y por último, cuando dos o más estructuras terciarias se unen y se entrelazan, a eso le llamamos una estructura cuaternaria. Por ejemplo, la hemoglobina es una estructura cuaternaria. Son cuatro de estas unidas, eso es una hemoglobina. Y hay varias proteínas de nuestro cuerpo que normalmente es porque son de función transportadora o de una función importante, las que son estructura cuaternaria. Así clasificamos a las proteínas de nuestro cuerpo. Y también las clasificamos por función. ¿Alguien me dice una función de la proteína, o no hemos visto función? Creo que no. Creo que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, entonces ya recordamos lo demás, ya sabemos que hasta aquí vamos bien. Lo que estábamos recordando es que es un bioelemento
cuáles son los tipos de bioelemento y cuál es la función de cada bioelemento. ¿Cuál es el bioelemento más presente en nuestro cuerpo? De estos, El carbono. el carbono, pero es uno primario, ¿no? Forman el 96% de nuestro cuerpo. Luego los secundarios y por último los oligoelementos. Dijimos que ya hablamos de la función y también hablamos de la formación de las biomoléculas. ¿Quiénes forman a las biomoléculas? El CHOMS. El CHOMS, los bioelementos primarios, ¿no? Son los bioelementos primarios, pueden formar a las biomoléculas. Una biomolécula es aquella que aporta una función a un ser vivo, le aporta un funcionamiento al ser vivo. Como los carbohidratos que le aportan ser la principal fuente de energía, los lípidos ya vimos que tienen varias funciones dentro de nuestro cuerpo, pueden ser comunicantes, de reserva, de transporte, para regular la regulación térmica. Y vamos con las proteínas. ¿Cuál es la función de una proteína? Déjenme, mira, ya se me fue. Ok. Entonces, están las funciones de las proteínas. La principal función de las proteínas o de la mayoría de las proteínas, no todas, pero muchas, son estructurales. Decimos que forman, la palabra correcta es fabrican, generan y mantienen tejidos de nuestro cuerpo, tales como el colágeno, la queratina y la elastina, que en dónde los hemos escuchado, este tipo de proteínas, ¿en dónde escuchamos? En el cabello y las uñas. Cabello. En las uñas, ¿no? Cabello y uñas, que normalmente nos los venden en productos de belleza, ¿no? Como champús o cremas de la piel o jabón, o por ejemplo hasta lo venden así, ¿no? Solo colágeno, queratina, elastina. Si ustedes van a los productos de su baño, como el jabón, el champú y todo lo que se aplican en la piel, en la cara, en el cabello o hasta en las uñas, hay esmalte. Nuestros esmaltes siempre normalmente dicen con queratina o colágeno. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron qué hacen esas tres proteínas. Fabrican, regeneran y mantienen tejidos. Eso es lo que hacen esas proteínas. Le decimos que su función es crear estructuras plásticas. Regeneran nuestra piel, la mantienen pues funcional y hacen que crezca. Por eso nos ponemos luego queratina o colágeno en el cabello. Su champú normalmente es lo que trae porque le ayuda a mantener a su cabello y lo hace crecer el cabello y lo mantiene hidratado y bien, o sea, mantiene a todos los tejidos como piel, uñas, tendones, cabello, los mantiene bien. Entonces, esta es una de las funciones que tienen las proteínas, estructural. Fabrican, regeneran y mantienen tejidos. La otra es ser de reserva energética. Se supone que si se acaban los carbohidratos de nuestro cuerpo y se acaban las grasas de nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo empezará a usar proteínas como fuente de energía, ¿ok? No está tan fácil esta que comience a usar proteínas. Luego tenemos la función reguladora, que la función reguladora es que regule alguna función, cómo se lleva a cabo alguna función de nuestro cuerpo. Los ejemplos más importantes que tenemos de una proteína reguladora son la insulina y la hormona del crecimiento. La insulina que regula... ¿El azúcar? Sí, perfecto. Regula la entrada de azúcar a nuestras células. Y la hormona del crecimiento, pues su nombre lo dice, ¿no? Regula la manera en que crecemos a lo largo de la vida. Entonces, por eso les llamamos proteínas reguladoras. Regulan alguna función importante de nuestro cuerpo. Tenemos otras proteínas que regulan la digestión, algunas que ayudan a regular la respiración. Todos los metabolismos de nuestro cuerpo están regulados por alguna proteína que les ayuda a funcionar a ese mecanismo. Luego están las proteínas de transporte, como igual las que viven en torrente sanguíneo, como la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno, ¿no? en nuestra sangre. No es la única, pero es una de las más importantes. Y luego están las proteínas de defensa. Son aquellas encargadas de producir los glóbulos blancos, o sea, la defensa de nuestro cuerpo. A esas proteínas les llamamos inmunoglobinas. Así se llaman, inmunoglobinas.
están encargadas de crear a los glóbulos blancos, o sea, a toda la defensa de nuestro cuerpo. Luego están las proteínas de función enzimática, que vamos a recordar, una enzima puede tener, hay enzimas de dos, o sea, hay dos tipos de enzimas, aquellas que se encargan de unir cosas y hay enzimas que se encargan de degradar cosas. Yo les digo que funcionan como el pegamento y las tijeras de nuestro cuerpo. Hay enzimas que unen sustancias para que se forme otra dentro de nuestro cuerpo y hay enzimas en nuestro cuerpo que deshacen sustancias, que las degradan para que nosotros las usemos. Por ejemplo, está la pepsina. La pepsina es una proteína de función enzimática que vive en nuestro tracto intestinal, o sea, en el intestino grueso, en el delgado y en el estómago. Y la pepsina es una proteína que se encarga de degradar, de que se lleve a cabo el correcto proceso de digestión, o sea, que en cada paso se degrade correctamente todos los nutrientes que tú comes. Entonces, la pepsina es una proteína con función enzimática, deshace sustancias para que ocurra un buen tracto intestinal o una buena digestión. Y luego tenemos proteínas homeostáticas, que cuando veamos la palabra homeostasis o homeostática quiere decir equilibrio, mantienen el equilibrio de nuestro cuerpo. Hay proteínas en nuestra sangre cuya función solo es regular el pH sanguíneo, solo regulan el pH de nuestra sangre, porque nuestra sangre debe estar siempre a un pH para funcionar correctamente, para tener movilidad y para que nos oxigene correctamente. Si se cambia el pH, normalmente pues quiere decir que estás muy enfermo y normalmente pues ya es que estás en las últimas, o sea, que tu pH cambie mucho indica que ya tu sangre no oxigena, ¿ok? Entonces hay proteínas que se encargan solo de eso, de regular el pH de nuestra sangre, cómo se encuentra de ácido nuestra sangre para que funcione correctamente. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál tiene más funciones? ¿Un carbohidrato, una proteína o un lípido? Hasta el momento, ¿cuál tiene más funciones? Una proteína. Una proteína, ¿no? Contiene más funciones. Entonces, estas son, ya vimos carbohidratos, ya vimos proteínas, ya vimos grasas, y nos falta ver los últimos, que son los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a verlos bueno, vean, aquí están las funciones de algunas proteínas. Tenemos a las estructurales, que son estas, como el colágeno, la elastina, la queratina, la mucoproteína, que esta es la que estabiliza mucosas. También tenemos hormonales, como la insulina, que a estas son las que le llamamos reguladoras. Estas son las llamadas reguladoras, las proteínas de transporte, las proteínas de defensa, las de función enzimática y las de reserva, que estas son las que crean, las que crean alguna sustancia importante. ¿Ok? Y por último, veamos los ácidos nucleicos. Ahí están. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas que se crean a partir de todo el CHOMS. Se ocupa todo el CHOMS para crear a los ácidos nucleicos. Y hasta el momento nosotros conocemos dos, el ADN y el ARN. Esos son los ácidos nucleicos de nuestro cuerpo. Y vamos a ver por qué se llaman ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, nosotros conocemos dos, ADN y ARN. Ay, no sé qué hice. Ya. Tienen funciones. Dice que las funciones de los ácidos nucleicos son estas. Dice que almacenan y transmiten la información genética. Eso es lo que hace un ácido nucleico. Ahorita vamos a ver cuál hace cuál. Mantienen la identidad de la especie porque ahí se guarda nuestra información genética. Hacen o es lo que nos mantengamos individuales, o sea, que cada persona tenga características individuales. Dice que hacen la diferenciación de las células, de los tejidos. El ADN y el ARN se encargan de la diferenciación de los tejidos. Y luego dice que realicen síntesis proteica.
En ellos se realiza la síntesis de proteína. ¿Qué es la síntesis? Acuérdense que cuando ustedes vean la palabra síntesis, significa fabricación o producción de, eso significa síntesis, fabricación o producción de. Entonces, síntesis proteica es fabricación de proteínas o producción de proteínas. Ellos se encargan de eso. Dice que además son los que han permitido que evolucionen los seres vivos. Eso es lo que hace un ácido nucleico. Y ya dijimos que tenemos dos. Está el ADN y el ARN. Por su nombre, el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, este es su nombre. Y el ARN significa ácido ribonucleico. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver de dónde viene el nombre. Dice que los podemos distinguir o tienen diferencias. Tienen 3 tipos de diferencias. Una es muy visible. ¿Cuál ven ustedes? Simplemente con ver los dibujos del ADN y el ARN. ¿Qué notan ustedes? La Que es forma no es la copia. misma. La forma no es la misma. Perfecto. Entonces decimos que el ADN y el ARN tienen estructuras diferentes. O sea, su forma, como ya me mencionaron, su forma es diferente. No son la misma forma. Al ADN le decimos que tiene una doble hélice. Así le decimos al ADN, doble hélice. Y al ARN le decimos cadena sencilla. ¿Ok? Entonces ya tenemos una diferencia. Es la estructura. No se ven igual, no tienen la misma forma. Pero ¿qué creen? Tampoco tienen la misma composición química. De ahí el nombre que ahorita vamos a ver, pero no están hechos exactamente igual químicamente. Su nombre nos dice ADN, significa ácido desoxirribonucleico. Quiere decir que en su interior contiene desoxirribosa, que es un tipo de azúcar, mientras que el ARN está hecho de un azúcar llamada ribosa. Esa es la diferencia en composición química, o sea, de lo que están hechos. Además de que no comparten todas las bases nitrogenadas, tienen diferencias en las bases que ahorita vamos a checar. Y aparte, su función es diferente. Uno de ellos solo se encarga de ser contenedor, o sea, solo mantiene adentro información, y el otro tiene más funciones. Vamos a conocer cuál de ellos es cada uno de ellos. Entonces, físicamente ya sabemos que no son iguales. Y vamos a conocer primero la estructura. La estructura, no importando si es ADN o ARN, es la misma, o sea, el interior, la forma, estructuralmente hablando, se parecen mucho. De ahí el nombre de ácidos nucleicos, porque están compuestos por nucleótidos. Esa es la mínima parte de un ácido nucleico. Un nucleótido es la parte más pequeña. Y dice que se forman por 3 cosas, chicos. Un ácido nucleico se forma por un nucleótido que tiene 3 cosas. Tiene un grupo fosfato pegado. Aquí está su grupo fosfato. Tienen una azúcar pegada y tienen una base nitrogenada. Esas 3 cosas juntas forman un nucleótido, que es la estructura mínima o básica del ADN y el ARN. Lo que cambia es el azúcar. El azúcar es diferente. Cuando se forma ADN, cuando se forma la estructura del ADN, ese azúcar que se pega o que se une se llama desoxirribosa. Ese es el azúcar que se pega en el ADN, desoxirribosa. Pero si se va a formar cadenas de ARN, entonces se pega un azúcar llamada ribosa, que es esta de aquí, miren. Este es para ARN y se llama ribosa, de ahí el nombre del ARN, ácido ribonucleico, es por su azúcar llamada ribosa. Y el ADN es por su azúcar llamada desoxirribosa. Esta es la parte estructural que cambia, el tipo de azúcar que usa cada estructura. Además de que se les pega una base nitrogenada, que nuestro cuerpo tiene 5. Les cuento. Tenemos
5 tipos de bases nitrogenadas. Estas son las bases nitrogenadas. Está la citosina, que se puede pegar aquí. También se puede pegar una guanina, una adenina, una timina, y esto es en caso de ADN. Estas son las 4 que se pegan en caso de ADN. ¿Ok? Y en caso de ARN se pegan todas menos la timina. En el ARN no existe la timina. En lugar de la timina está el uracilo. ¿Ok? Profe, disculpe, comentó que, por decir la citosina y son las que tienen, bueno, es que no escuché bien lo que dijo, pero de que las tenía en el cuerpo. Bueno, algo del cuerpo dijo de la citosina y guanina. Estas se llaman bases nitrogenadas y nosotros tenemos de las 5. O sea, producimos las 5 bases nitrogenadas dentro de nuestro cuerpo. Producimos citosina, guanina, adenina, timina y uracilo. Son proteínas. Ok, gracias. Sí, son proteínas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esta es la estructura mínima o más pequeña del ADN o el ARN, pero vamos a ver cómo se conjugan o cómo trabajan juntas. Miren, les enseño. Así se vería una cadena de ADN si nos acercáramos mucho. Aquí pueden ver el grupo fosfato. Aquí está. Estas bolitas son el grupo fosfato. El pentágono sería el azúcar. Siempre vamos a ver representado un azúcar como un pentágono o un hexágono, dependiendo de qué tipo de azúcar sea. Pero estas son pentosas. ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? Desoxirribosa. Desoxirribosa. Ok, entonces en este caso será una desoxirribosa porque esto es una cadena de ADN. Y por último, aquí tendrán la base nitrogenada, ¿no? Aquí ya vemos, este sería un nucleótido, miren, este es un nucleótido, este es otro nucleótido, así, la base de estos 3 se llama nucleótido, que es la mínima parte de un ácido nucleico. Y dice que en el caso del ADN, las que se juntan, vamos a verlo, siempre vamos a ver unida a la timina con la adenina. Les cuento por qué. La timina y la adenina parecen como rompecabezas. Tienen 2 enlaces cada uno. Miren, aquí está un enlace y aquí se llaman puentes de hidrógeno. Es la manera en la que se unen. Y la timina y la adenina solo tienen 2 puentes de hidrógeno. Entonces solo se pueden unir entre ellas. Timina siempre la vamos a ver unida a adenina porque son las que corresponden que tienen 2 puentes de hidrógeno. Y luego está la citosina con la guanina, que resulta que ambas tienen 3 puentes de hidrógeno. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Por lo tanto, la citosina solamente se une con guanina. Siempre va a ser así, ¿ok? Ese es el tipo de unión que pueden tener. La función del ADN solamente es una. Nuestro ADN solamente tiene una función. Dice que su función es contener la información genética. O sea, su única función es contener nuestro código genético, nuestros genes, para ser transferidos después. O sea, eso es la única función que tiene el ADN. Contenerlos y guardarlos ahí para luego transferirlos. No, no hace nada más que eso. Esa es su única función. ¿Qué más podemos saber del ADN? Que tiene modo de lectura, así como cuando nosotros sabemos que los cuadernos se leen de aquí, de derecha para izquierda, sabemos que, no, de izquierda a derecha, ¿no? Se lee un libro. Entonces, ¿qué creen? Que el ADN también tiene forma de lectura. Y a una le llamamos la cadena base, esta, la de aquí, toda esta se llama cadena base, y la de enfrente se llama cadena copia. La cadena base es la que ''inicia la lectura, o sea, a partir de ahí vamos a decir que es el inicio del ADN. Y se lee de 5' a 3', la cadena base. ¿Ok? Así se lee. De acá para acá se lee esta. Pero la cadena copia está al revés. La cadena copia no es idéntica, es
es una copia al revés. Por lo tanto, se lee de 5' aquí abajo a 3' aquí arriba. Y esta se lee así, de acá para acá. Entonces, tiene dos maneras de lectura. Es la cadena base y la cadena copia. Y dice que el ADN, para que dé un giro o una hélice, como ya sabemos que a eso le llaman giro, para que dé una vuelta, se necesitan cada 10 bases, cada 10 de estas, 10 pares de bases, cada 10 de estas va a dar una vuelta. Entonces, contemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y da una vuelta, da un giro de hélice. Entonces sabemos, entre cada vuelta, entre cada giro, hay 10 bases, cada 10 bases da un giro. Entonces, este es el ADN. Está muy simple el ADN, no hay mucha complicación porque solamente tiene una función, ya no sabemos sus bases nitrogenadas y el tipo de azúcar y sabemos su manera de lectura. Ahora vamos por el ARN, que es un poquito más complicado. Les cuento, el ARN o ácido ribonucleico es esta estructura. Es esta estructura que le llamamos cadena simple, porque no hay una línea de, o otra de las, no hay una cadena copia, solamente es una estructura. Se llama cadena simple o cadena sencilla. Así le decimos al ARN, cadena sencilla. Y sus bases nitrogenadas son casi iguales, miren, tiene citosina, tiene guanina, tiene adenina, pero en cambio no tiene timina, sino que tiene uracilo. Entonces, en este caso el uracilo va a funcionar como timina. Igualmente se lee de 5' a 3'. Pero ¿qué creen? El ARN tiene 3 funciones. Tenemos la función de almacenamiento, que esta es la misma que la del ADN. Esta es la misma función que tiene el ADN. Guardar información. O sea, se dedican a hacer un lugar donde guardar. Pero tiene 2 funciones más. Tenemos la función de lectura y tenemos la función de transcripción. O sea, puede leer el material genético, no solo lo guarda, no solo se dedica a almacenarlo, sino que lo puede leer y lo puede transcribir. Entonces, decimos que el ARN tiene 3 funciones y una de sus funciones es la síntesis proteica, que de eso se trata la transcripción, la síntesis proteica. Y para esto, el ARN tiene 3 estructuras, una para cada función. O sea, tiene una estructura de almacenamiento, tiene una estructura de lectura y tiene una estructura de transcripción. Y entonces nosotros vamos a conocer esas 3 estructuras. La primera, la estructura de almacenamiento, es esta que conocemos. Es la que se encarga de guardar información, ¿no? La que es un mensaje. A eso le llamamos ARN mensajero, que esa es la cadena, tal cual el ARN como lo conocemos, la tira sencilla se llama ARN mensajero. Es un mensaje, guarda información dentro de ellos. Dice que el ARN mensajero dicta la secuencia de aminoácidos o sea, contienen un mensaje, por eso se llama ARN mensajero. Y tiene forma de lectura. Ya sabemos que el ARN se lee de 5' a 3', ¿ok? De 5 a 3'. Y vamos a conocer la estructura. El mensaje o los mensajes se leen a cada 3 bases. Cada 3 bases, o sea, guanina, citosina, uracilo, es un mensaje y se llama codón. Cada 3 bases le vamos a llamar codón. Entonces, este es otro codón, este es otro codón y así. Cada 3 bases le llamamos codón porque cada 3 bases son un mensaje para convertirse
en un aminoácido, ¿ok? Para poder convertirse en un aminoácido. Por ejemplo, en este caso, el primer codón tiene el mensaje o el código para transformarse en una alanina, el segundo codón en una trionina, el tercer codón en una glutamina. Entonces, este simplemente es un mensaje codificado. Imagínense ustedes que es como si tuviéramos un mensaje escrito en inglés, pero nuestro cuerpo solo hablara español. Ese mensaje está en otro idioma, en otro código. A eso le llamamos ARN mensajero, a quien guarda el mensaje, que es la línea o esta tira de ARN mensajero. Pero no solamente, esta sería la función de almacenar, ¿ok? De almacenar el mensaje, almacenar información en su cadena de ARN mensajero, que es esta. Este es un ARN mensajero, una cadena sencilla, sería la función de almacenamiento. Nos faltan dos funciones, la de lectura y la de transcripción. Y para esas dos funciones hay otros dos tipos de ARN. Este es ARN mensajero. El siguiente se llama ARN ribosomal y este se encarga de la lectura. Este es el encargado de traducir ese mensaje que viene codificado. Digámosle así que el ribosoma es como la máquina traductora, quien va a decodificar el mensaje para poder ser traducido. ¿Ok? Entonces, esta máquina que se separa así tiene dos partes. Tiene la subunidad grande, que es la parte que ven ustedes aquí, la bolita grande, esto le llamamos subunidad grande. Ese es su nombre. Y la verde bajito de abajo se llama subunidad pequeña del ribosoma. Juntos forman el ARN ribosomal y su función es traducir el mensaje. Esa es su función. Traduce el mensaje, traduce la cadena que acabamos de ver. ¿Cómo la traduce? Por aquí entra el ARN mensajero. Miren, esta cadenita que ven aquí en medio es el ARN mensajero. Por aquí entra el mensaje y por aquí es traducido. Entonces, trabajan juntos. En pocas palabras, ARN mensajero y ARN ribosomal trabajan juntos. Uno es el mensaje y el otro es el traductor, quien va a traducir. Pero nos falta la última parte, quien transcribe, o sea, quien nos da el resultado final, quien ya lo transforma en una proteína, que es el ARN transferente, que no sé, pero científicamente le dicen la hoja de trébol plegada. ¿Sí le ven forma de trébol o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Si tiene forma de trébol? Pues a ese le llamamos ARN de transferencia. Así se llama, ARN de transferencia. Y tiene una parte abajo, en esta parte, tiene una parte que le llamamos anticodón. El anticodón es la secuencia que se tendría que pegar a la cadena del mensaje. Miren, este es el mensaje. Y trae el anticodón es la que trae la secuencia que se une, que puede unirse y transformarse. Para que lo veamos de una forma, mejor lo vemos gráficamente para que ustedes lo vean funcionar y ustedes vean cómo funciona cada una de las partes, porque tal vez así no tiene mucho sentido. Entonces, veamos cómo funciona. Denme un minuto. Déjenme ponerles pantalla. Creo que no. Así no es. Aquí está. Aquí, sí. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí la ven? Ok. Sí, maestra. Entonces, aquí ya podemos ver dos estructuras. Este es el ARN ribosomal con sus dos unidades, ¿no? Está la unidad grande y la unidad pequeña, que es esta de aquí. Y este es el ARN de transferencia, al que le dicen el trébol, que tiene su anticodón en la parte de abajo. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionan.
proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio medionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene 3 sitios. El sitio A. Ahí ya vemos a los 3 estar, ¿no? Juntos. Aquí tenemos al verde, ¿qué sería? Este verde de aquí, el lineal, ¿qué ARN es? Mensajero. Este es el ARN mensajero, que dijimos, el ARN mensajero es la cadena sencilla de ARN. Entonces, el ARN mensajero se ', de 5', aquí. Este es nuestro inicio. Y bueno, no sé dónde tenga el 3', dónde acabe esta línea, pero donde acabe tiene el 3'. Luego tenemos al ARN, ¿esta qué estructura sería? ¿ARN qué? De transferencia. No. La estructura grande esta. De un ribosoma. Este sería el ribosomal, ¿no? Es el ribosoma. Y el de aquí adentro, esta estructura, se llamaría ARN de transferencia, ¿no? Ahí tenemos cómo trabajan juntos. Uno, el de abajo, el ARN mensajero es el mensaje, que digamos está escrito en otro idioma, está hecho un código que se lee en codones, ¿no? Aquí hay un codón, aquí hay otro codón, aquí hay otro, ¿ok? Tenemos, ¿quién traduce el mensaje? Pues la máquina llamada ARN ribosomal, es el traductor. Y el ARN de transferencia es el ayudante, quien va a ayudar a traducir ese mensaje. Veamos cómo funciona. Sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, ahí ya se dieron cuenta, entra un nuevo ARN transferente, o sea, alguien que va a ayudar a transferir mensaje y que trae en su anticodón una información que se tiene que pegar a la de abajo. ¿Pero creen que se pegue esta información? ¿El uracilo con qué se tiene que unir? ¿Cuál es la unión del uracilo? O la guanina, el uracilo. ¿Con qué sabemos que se pueden unir? O sea, hacer enlaces entre ellos. ¿Se acuerdan? Uracilo, ¿con qué se une? O guanina. ¿No se acuerdan? ¿Con la adenina? Ajá. Con adenina. Uracilo con adenina, ok. Entonces, si sabemos que uracilo solo se pega con adenina, ¿creen que este codón se una con este? ¿Que se puedan pegar y enlazar? Sí, Sí, ¿por qué? A ver, cuéntanos. No, no porque son iguales. no, acuérdate que solamente el uracilo con qué se pega, dijimos. Con adenina. Con adenina. Entonces, el anticodón que debería tener para poder pegarse con el de abajo, con este. Adenina. Entonces, aquí debería haber una A, ¿no? Para que se pueda pegar con el de abajo.
Y entonces este que también es uracilo también tendría que ser una A. Y este que además también es uracilo, aquí debería haber una A. Así sí se pegaría, ¿no? Si hubiera 3 As, 3 adeninas, se uniría con 3 uracilos. El siguiente codón, ¿qué necesita? ¿Qué letras tendría que tener para poder pegarse? Guanina, ¿con qué se une? Ajá, citosina. Y luego, Otra vez citosina ajá. Y la última, con adenina. citosina, ¿con qué se pega? Con adenina. No, Guanina. con guanina. Con guanina, perdón. ¿Con guanina? Sí, perfecto. Y al siguiente codón, ¿qué debería decir? Si es CUU. Arriba, el anticodón que tendría que traer. Guanina. Guanina, Ujú. ¿Qué más? adenina. Adenina y ¿qué más? Adenina. Perfecto. Entonces, ahora entienden, para eso sirve el anticodón. Debe traer el mensaje contrario o el mensaje que completa. Ahorita van a ver por qué, o sea, para qué sirve que complete el mensaje. Chequemos, veamos. El anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoácido ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Entonces, el hecho de que, ¿para qué necesitan uno que lo complete? Por ejemplo, este que ya es AA, el anticodón y el codón se unen, y lo que hacen es poder formar poder formar el enlace peptídico entre esas. ¿Qué quiere decir un enlace peptídico? Una unión entre esta metionina y esta molécula de este aminoácido. Se forma una, digamos que unión, como que se pegan. A eso le llamamos enlace peptídico. Entonces vamos a ir uniendo aminoácidos. Van a ver cómo. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Entonces, ahí vimos, cada vez que entra el anticodón correcto o el que sí puede pegarse, se unen y arriba de esto sale una proteína, ¿no? Esta es una cadena peptídica, forman una proteína. Una proteína como las que acabamos de leer, cualquiera de ellas de las que vimos, elastina, colágeno, queratina, una insulina, todas las proteínas que vimos, así se forman a través de un mensaje que está codificado, al que le llamamos ARN mensajero, que trae un código, o sea, este es un código que está, no tiene traducción hasta que no llega un ARN transferente y le otorga como formar un aminoácido. Entonces se necesitan los 3 tipos de ARN para crear o sintetizar proteínas, que acuérdense que sintetizar es producir o fabricar. Fabrican una cadena peptídica, una proteína, que son todas las que ya vimos. Entonces, así se fabrican o se sintetizan las proteínas. Entonces, ¿cuál dirían que sería la finalidad del ARN? ¿No? O sea, ¿para qué sirve el ARN? El ADN guarda la información nada más, pero el ARN, ¿qué hace? Como traducción y transporte del mensaje. Sí, puede ser. Decimos que se encarga de el proceso de fabricar, transportar y almacenar información
para crear proteínas. Eso es lo que hace el ARN. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo acaba. Terminación. Permítanme un segundo, déjenme borrarles eso de encima. Ya. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los 3 codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. Ok, entonces así se crean las proteínas. Así decimos que se genera la síntesis de proteínas. Entonces, permítanme un segundo. No sé qué estoy haciendo. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tiene más funciones el ARN que el ADN. Decimos que el ADN solo contiene la información. En este interior, en la adenina, guanina, citosina, aquí guardan información. Esta es la información que guardan, o sea, guardan nuestros genes, nuestra genética. Eso hace el ADN. Pero el ARN tiene 3 funciones. No solamente guarda o almacena, sino que también puede ayudar a la lectura y transcripción de proteínas. O sea, tenemos al ARN mensajero. El ARN mensajero es quien hace el almacenamiento, ¿no? ¿Qué es este? Este es un ARN mensajero. Guarda el mensaje, eso es lo que hace el ARN mensajero. Luego está el de lectura, quien ayuda a traducir, que es la máquina traductora. Ese es el ARN ribosomal. Y la última, quien se dedica a la transcripción, quien ayuda y trae los anticodones para que se traduzca el mensaje, es el ARN de transferencia. Entonces, ahí tenemos las 3 funciones del ARN. Sirve de almacenamiento, de lectura y transcripción del material genético. Para eso ocupa 3 formas. El ARN mensajero, que es el mensaje como tal. Tenemos al ARN mensajero, que es el mensaje, al ARN ribosomal, quien traduce, y el ARN de transferencia, quien ayuda a traducir ese mensaje. Entonces, ahí tenemos 3 estructuras diferentes. ¿Sí más o menos se entiende cuál es la función del ARN? Sí, maestra. ¿Sí la entendieron o no? Si alguien no la entendió, que me diga. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿De lo que llevamos? ¿O no? No. Callen ahora, o mueran. Yo es que todavía no entiendo muy bien lo de la guanina, adenina, uracilo. ¿Uracilo? Son proteínas que hay en nuestro cuerpo. Estas citosina, guanina, adenina, se les llama bases nitrogenadas. O sea, son bases hechas a base de nitrógeno. Nuestro cuerpo ya las fabrica, ya las tiene, Dana. O sea, estas ya las tiene nuestro cuerpo. La citosina, como que no entiendes o qué parte no entiendes de la citosina, guanina o adenina. Cuando hicieron lo de las cadenas de con cuál se une de la al con adenina, uranio y así. Se unen, o sea, mira, la timina solo se puede unir a adenina. Esa es la única. ¿Por qué? Imagínate que son como 2 piezas de rompecabezas, solo tienen la entrada para 2 enlaces. Se llaman enlaces de hidrógeno, o sea, es la manera de unirse. Imagínate, son puentes de hidrógeno, como si se unieran con una cadena. Solo tienen dos lugares para unirse. Por lo tanto, nada más se pueden unir entre ellas 2, la timina con la adenina. Son las únicas que se pueden unir entre ellas por el tipo de enlace que tienen. Es como los enchufes, Dana. ¿Ves que hay unos de 2 patitas o de 3 patitas? Pues estos nada más tienen 2 patitas y solo se pueden pegar entre ellos. Y la citosina y la guanina
tienen 3 enlaces o 3 puentes de hidrógeno. Se pueden conectar por 3 maneras o 3 puentes. Por lo tanto, la citosina solo se puede pegar con guanina porque ambas poseen esos 3 enlaces para pegarse, para unirse. Esto es en caso del ADN, citosina con guanina, timina con adenina. Pero sabemos que no hay timina. En las cadenas de ARN no existe la timina, ¿ok? En el ARN no existe la timina. En el ARN existe la citosina, la guanina, la adenina, pero en lugar de timina, ahora se llama uracilo. Y el uracilo funciona con timina. ¿Te acuerdas a cuál se pegaba la timina? ¿Al cual se podía unir? A la adenina. Ajá, entonces el uracilo en este caso puede unirse a cadenas de adenina porque el uracilo también nada más tiene 2 puentes. Entonces, esto nos sirve para saber qué anticodón se necesita. O, por ejemplo, en ¿qué anticodón vamos a necesitar, Dana? ¿Con qué se une guanina? Si aquí tuvieran el anticodón, imagínenselo, ¿qué tendría que tener aquí abajito para poder unirse a esta cadena? Guanina, ¿con qué se une? Con citosina. Con citosina. Perfecto. Y entonces, ¿y este que es una citosina, con qué anticodón le tengo que poner para que se pegue? Con guanina. Una guanina. Y esa que es un uracilo, ¿qué anticodón le tengo que poner? Adenina. Ok. Entonces, así sabemos qué tipo de unión. El tipo de unión es por el tipo de enlace que tienen. Imagínense que la citosina es un enchufe, literal como el de su cargador, pero que nada más tiene 2 patitas para unirse, así. Entonces, solamente se puede pegar al que tenga 2 uniones. Que en ese caso la guanina y la citosina son las que solo tienen dos puentes de hidrógeno. Y el uracilo y la adenina tienen 3, como si uno de esos cables que tiene 3 patitas se pueda unir a un enchufe de 3 patitas. Pues así funcionan estos como enchufes y las patitas de nuestros conectores. ¿Más o menos, Dana? Sí, ya lo entendí, ya. Ok. Sí. Entonces, chicos, les voy a pasar lista y vamos a tomar nuestro descanso. Déjenme pasar la lista. Chicos, vamos a regresar a la sesión. Profesora, una pregunta. ¿Las diapositivas anteriores las subirá al grupo? Sí, no las he subido. Apenas en la mañana chequé y no las subí. Se quedaron privadas. Déjenme averiguar cómo quitarles lo privadas y las pongo. Creo que las voy a subir de nuevo, en realidad. También las tareas, porque no me ha llegado ninguna tarea. Entonces, para que estén al pendiente. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Para que puedan estudiar. Entonces, vamos a continuar con la sesión, chicos. Vamos a seguir con un tema muy sencillo, muy fácil. Vamos a hablar de la evolución. Y vamos a hablar sobre las teorías de la vida. ¿Alguien me podría dar su concepto de qué es la evolución? Un proceso por el cual una persona se adapta o un ser vivo. Ok, es una adaptación, tienes razón. La evolución es una adaptación que tenemos todos los seres vivos, pero nada más que esta adaptación no es como las que hablamos en un principio, sino que esta adaptación lo que tiene es que requiere de millones de años o de miles de años para que suceda. Entonces, el tema de hoy es la evolución y el origen, porque ¿qué creen? Esta es la pregunta del $1,000,000, ¿de dónde venimos? Dice que el origen de la vida ha tenido varias explicaciones a lo largo de la civilización, a lo largo de nuestra historia, pero fue hasta que llegó la ciencia que se empezó a hacer un poco más de investigación para que conozcamos las causas, las reglas y los mecanismos por los que surgimos los seres vivos. Hasta la fecha no hay una que sea 100% comprobada que así venimos, así se creó la Tierra y así llegaron los humanos, ni así hemos evolucionado, sino que tenemos teorías
De hecho, nosotros tenemos 4 teorías de cómo se surgió el origen de la vida y tenemos algunas otras más de la evolución. Nosotros vamos a hablar de las teorías primero de la vida y luego de la evolución. Tenemos la teoría del creacionismo, la generación espontánea, la panspermia y la fisicoquímica. Y estas van en orden. Primero fue el creacionismo, luego surgió la generación, la panspermia y la fisicoquímica. Cada una de ellas se marca como teoría porque no tiene, una teoría tiene reglas específicas y deben encontrar algún método para decir que sí es cierto o para pues quitarla y decir, no, ¿saben qué? Así no pudimos elegir por esto y aquello. Hasta la fecha, solo una de estas teorías ha sido descartada por completo. Le decimos refutar, o sea que ya se han hecho comprobaciones de que no puede ser cierta, que es la teoría de la generación espontánea. Se hicieron ya investigación y la generación espontánea no es una de ellas. Pero vamos a irnos poquito a poquito. Vamos a empezar con la primera, que es la creación. Para esto nos vamos a meter en el contexto de cuándo se dijo, porque tal vez algunas digan ustedes, ay, eso no puede ser cierto, pero si entramos en un contexto, se van a dar cuenta que no estaban tan alocados en esa idea. Les cuento. La primera es la del creacionismo. Y el creacionismo nace desde los hombres primitivos de las primeras civilizaciones, que hasta nos tocó a nosotros en América. El creacionismo es la teoría que cree que Dios es el creador de todo. Y se basa en que antes las civilizaciones eran sumamente religiosas. Si ustedes recuerdan, los egipcios, los griegos, los romanos, tenían dioses, eran culturas politeístas. Una cultura politeísta es aquella que cree en muchos dioses, ¿no? Entonces, los griegos creían en Zeus, en Hades, en Cronos, tenían un montón de dioses, pero ellos decían que sus dioses habían creado el universo y como tal nos habían creado a todos y a todas las plantas y animales. También los egipcios creían que su dios Amun-Ra, que es el dios de todo, había creado el universo, entonces decían, pues nuestro dios es el creacionista, lo creó todo. Igual los romanos, también los mesopotámicos. De hecho, este tipo de creencias eran hasta nuestras culturas, las primeras culturas americanas o mesoamericanas, ¿no? Como los mexicas, los olmecas, los toltecas, que si ustedes ¿recuerdan algún dios de esas culturas? Sí, muchos. ¿Sabe? Por ejemplo, los teotihuacanos creían que quien había creado el universo era el dios Luna y el dios Sol, y por eso tenemos una pirámide del Sol y la Luna. Los mexicas creían que su dios Huitzilopochtli lo había creado. Los olmecas decían que era el dios del maíz, que había hecho, pues ahora sí que como moldecitos para hacer hombres de maíz, los famosos hombres de maíz. Y cada una de estas culturas tenía su propio dios que había creado el universo. Entonces, esta teoría nace de ahí, de que en esa época se creía mucho en eso, o sea, esa era la ideología general, que había dioses que lo creaban todo. Y esta no está muy alejada de nuestros tiempos, porque esta se llevó hasta la época de la Inquisición, que acuérdense un poquito, vamos a hacer un poquito de historia. La época de la Inquisición es cuando la iglesia tomaba las decisiones de educación, de política, o sea, la iglesia lo era todo. Y entonces hubo dos personas, parte de la iglesia, que hicieron que esta teoría se acordara como tal. Estos fueron el arzobispo Ussher y Gregor Cuvier, que era un sacerdote de esa época. Y ellos la postularon tal cual como una teoría. Decía que los hombres antiguos ya la sabían y que ellos también la consideraban una teoría de cómo había surgido la vida. Y de hecho fue lo que así comenzaron a educar a la gente. O sea, ese era el tipo de educación que recibía la gente hasta el siglo XIX, o sea, no tiene tantísimo de haber pasado. Fue la primera teoría que hubo de que Dios era el creador de todo. Y lo que ellos explicaban, el arzobispo Ussher y Gregor Cuvier, es que las escrituras, o sea, la Biblia y varios libros religiosos y varios escritos que habían encontrado de los griegos y de los romanos, hablaban de eso, de que un Dios lo había creado todo. Y de hecho ellos se basaron en un libro que se llama La Génesis,
No sé si alguna vez la han leído o saben de ella, pero el libro de la Génesis habla de la creación de la tierra en 7 días. ¿Alguna vez han oído del libro de Génesis? Muy poco. Muy poco sabemos actual, o sea, no creo que alguno de ustedes se la sepa. Pero bueno, en teoría, lo que decía el libro era que Dios había creado la tierra en 7 días. Y entonces ellos no lo tomaban como literatura religiosa, sino que lo tomaban como una verdad absoluta, que ese libro tenía leyes, la Biblia tenía leyes de vida. Y entonces entre sus leyes de vida era que Dios lo había creado todo y que no había otra explicación y que de hecho nosotros no es que hubiéramos evolucionado, sino que así como estábamos en ese momento, así habíamos sido toda la vida. O sea, ellos no creían en los dinosaurios, ni en los hombres primitivos, ni en nada antes de ellos. O sea, era lo único que creían, lo que estaba pasando en este momento. Por lo tanto, para ellos no existía la evolución, sino que Dios nos había creado tal como Él y por lo tanto no había seres antes de nosotros, no había nada antes de nosotros. Entonces esas eran sus 3 reglas. Dios lo había creado todo, no existe la evolución porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la última es que las sagradas escrituras, o sea, la Biblia y todos los textos bíblicos o religiosos eran los que decían la verdad, que no se tenía que leer como algo religioso, sino como un libro de historia, como si nos contaran la verdad, ¿ok? Entonces, esta teoría no ha sido descartada porque para que descartemos o no una teoría, o sea, una teoría está en medio. Imagínense que las teorías es una posibilidad. Cuando se comprueba, se vuelve una realidad, pero si se descarta, ya la quitamos como teoría. Ya no se le puede poner teoría, porque ya no es algo que pueda ser real. La teoría está en medio, justo en el momento en que tienes que buscar métodos para refutarla o comprobarla. Como no se han encontrado métodos para refutar ni comprobar esta teoría, sigue siendo teoría. Y de hecho, hasta la fecha, hay mucha gente que cree en esta teoría, porque no hay forma, no han encontrado el método o un trabajo científico que nos pueda comprobarla o la pueda refutar. Y hay muchos creyentes, por lo tanto, esta sigue siendo una teoría, tan teoría que hasta la ciencia la toma, porque la ciencia se basa en que si no puede ser comprobado, pero tampoco puede ser rechazado, entonces sigue siendo teoría, ¿ok? Hasta que no la descarten o no la comprueban, se va a quitar. Luego tenemos la teoría de la generación espontánea, que esta sí ya fue refutada y ya sabemos que no es real, pero se creyó mucho tiempo, fue una de las teorías que más tiempo se sostuvo. Y esta es dice que nace de la antigua Grecia y nace cuando ya se estaba acabando las primeras civilizaciones. Lo que dice la teoría de la generación espontánea es que si dejabas un recipiente con elementos sucios, como ropa interior o ropa sudada o comida, después de cierto tiempo en ese lugar había animales, se habían creado ratones, no sé, cucarachas, gusanos, moscas, mosquitos. Entonces ellos decían que así surgía toda la vida, que nada más tenías que dejar algo expuesto en el ambiente para que surgiera la vida espontáneamente. Pero ellos lo explicaban así y más o menos entiendo por qué lo decían. Lo que ellos decían es que en esta época había mucha suciedad, vamos a ir que en esta época no había medidas de higiene, por lo tanto sus calles estaban muy sucias y la gente se enfermaba y se moría. Entonces imagínense un poco el contexto. Es una época donde había muchos piojos. Y entonces la gente, o sea, los científicos de ese momento, lo que decían era, ¿por qué surgían los piojos? O sea, ¿de dónde venían los piojos? Y decían, es que tengo mi cabeza sucia y entonces la suciedad de mi cabeza, después de un tiempo, hace que mi cabeza nazcan piojos. O sea, no vienen de ningún lado, nacieron en mi cabeza. Y decía que así habían surgido toda la vida, como surgían los piojos, como surgían las ratas y ratones, que ellos decían que venían de la basura, las moscas y mosquitos, porque ¿saben qué pasaba? Que ellos lo que veían mucho es que la fruta se descomponía y le comían salir estos que les llamamos ahora moscas de fruta. ¿Sí los han visto? Que son mosquitos de fruta. Pues ellos no sabían cómo explicarlo y decían, pues esta comida descompuesta que se quedó aquí,
creó esos mosquitos. Entonces, esa fruta genera vida, se genera de manera espontánea. Ahora sabemos por qué surgen esos mosquitos de fruta, ahora sabemos de dónde vienen los piojos, pero en ese momento no había una explicación. Por lo tanto, ellos decían, es de manera espontánea, o sea, simplemente hay que dejar algo y después de un tiempo le van a salir cucarachas, animales, y ya, es lo único que va a pasar. Y lo mismo venían con las plantas, ¿no? Ellos todavía no tenían ese sistema de saber que ahí se sembró una semillita y por lo tanto germinó y también germinó allá por el viento, ¿no? Que a veces el viento ayuda a la germinación de otras semillas. Entonces él decía, no, pues como ahí se dejó esa semilla, ahí luego creció en todos lados. Entonces, esa es la teoría. Pero ¿qué creen? Que esta teoría sí fue descartada porque surgió justo en el periodo en que comenzaron a haber científicos. Los primeros científicos como Newton, Darwin, todos los que se puedan imaginar, comenzaron a surgir. Y entonces estos científicos lo que querían era investigar si esto era verdad o no. Porque, ¿qué creen? La teoría de la vida es una de las que han sido una de las preguntas desde que llegamos a este planeta. ¿De dónde venimos? Entonces, la querían comprobar y el primero en intentar comprobar si esta teoría era verdad o no fue un científico italiano que se llama Francesco Redi. Él era médico italiano y comenzó a hacer experimentos con lo que le decía a la gente que era la generación espontánea. Lo que hizo fue tener 3 frascos. A un frasco lo hizo en las condiciones que la gente le señalaba. Un recipiente con algo, con algún material que se pudiera descomponer a la intemperie, ¿no? Que le diera el aire. Luego hizo otro frasco, pero sí lo selló con un corcho. Y otro frasco, pero lo selló con una manta, con tela. Y entonces los dejó ahí pasar mucho tiempo para ver en cuál surgía vida. En el que dejó abierto, obviamente había surgido vida, había gusanos, se estaban creando moscas, había larvas de mosca y todos los animales de la carne descompuesta. En el que había dejado cerrado, no había surgido nada de vida, por ningún lado no había vida, no se había descompuesto ese cacho de carne, todo bien. Y en el que había dejado una manta, adentro no había vida, adentro no había ninguna forma de vida, pero justo sobre la manta se dio cuenta que ahí habían crecido las larvas y ahí estaban las moscas. Y dijo, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que ¿dónde se forma vida? En el lugar donde hay aire, ¿no? El lugar donde corre el aire es donde se forma la vida. De en medio que no tuvo aire, no formó vida porque no había aire. Entonces, la primera cosa que se dijo fue, no se genera de manera espontánea, sino que necesita ciertas condiciones la vida para generarse. A eso, esta es la primera vez que alguien habló de que se necesitaba algo, y él dijo que era aire, que era la mezcla de algo con aire. Entonces, a Redi en 1664 no le creyeron, y de hecho acabó muerto porque nadie le creyó, y aparte la Santa Inquisición dijo que eso no podía ser posible, por lo tanto ni le creyeron, ni se tomó en cuenta, ni nada. Entonces, es el primer científico, nos lo mataron. Pero 100 años después, en 1769, vino un científico más que se llama Lázaro Spallanzani. Spallanzani retomó el mismo estudio que Redi, hizo la misma comprobación, pero él no lo hizo con carne, él lo hizo con jugo de carne. A un jugo de carne lo tapó y el otro no. Él ya no hizo los 3 frascos. Él ya sabía que le había dicho Redi que el aire era lo que tenía algo. Entonces, uno lo tapó y el otro no. Entonces, para comprobar lo del aire. Pero añadió una cosa más. Añadió que aparte del aire, también era la temperatura a la que se encontrara el frasco. Entonces, a los dos los calentó hasta al punto de hervir y los tapó. A uno sí y al otro no. Al que no tapó, después de una semana le crecieron organismos. Le crecieron gusanos, le crecieron animales y todo lo que sabemos que ocurre. Y de hecho, esta es la primera vez que se habló de microorganismos, porque él no sabía lo que le había salido a su caldo, pero nosotros sabemos que esos son microorganismos, ¿no? Bacterias. Y al que estaba cerrado no le pasó absolutamente nada. Y entonces Spallanzani postuló que
sí, que Reddy tenía razón, que había algo en el aire que hacía que naciera vida y en otro no, y dijo que además de que había algo en el aire, había algo en el cambio de temperaturas que hacía que la vida se propiciara más o menos, ¿ok? Porque después hizo más experimentos calentándolos a diferentes grados. O sea, unos hirviendo, otros sin hervir, otros medio calientes. Entonces, se dio cuenta que dependiendo el grado de calentamiento que tuviera su caldo, era la cantidad de organismos que tenía el frasco después. Entonces, él añadió, es el aire y aparte es la temperatura. Ya tenemos dos factores que decían ellos. ¿Qué había en el aire, según ustedes? ¿Por qué los dos mencionaban el aire? ¿Qué hay en el aire? Hay muchos microorganismos. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, lo que ellos comenzaron a darse cuenta es que el aire tenía microorganismos, no es que la vida surgiera de la nada, sino que había microorganismos que llegaban a habitar este lugar porque tenían las condiciones de temperatura para que pudieran vivir esos microorganismos. Algunos vivían en frascos con el agua tibia, algunos podían vivir en el agua fría, pero casi ninguno vivía en el agua caliente. Entonces, ahí llega el tercero y el más conocido de las personas que hizo experimentos sobre generación espontánea, que fue el experimento de Pasteur. Él retomó lo que ya había oído hablar de Reddy y lo que había oído hablar de Spallanzini, que había dos factores, aire y calor, ¿no? Temperatura. Hizo exactamente el mismo experimento. Entonces, de hecho, de aquí nace una de las cosas más importantes que nos dejó Louis Pasteur, que fue la pasteurización, ¿no? El francés Louis Pasteur nos dejó la técnica de preservación o pasteurización. ¿Qué es la pasteurización, chicos? ¿Qué saben? Es un método para eliminar microorganismos, bacterias, virus por medio de la temperatura. Perfecto, pues él justamente con esa técnica descubrió que no podía existir la generación espontánea, no surgían de manera espontánea, surgían porque había condiciones de temperatura, ambiente, que eran más propicios para algunas bacterias, para algunos virus o para algún tipo de microorganismo o animal. Entonces dijo, no es que se genere de manera espontánea, sino que ahí donde pusieron ese cacho de carne tuvo las condiciones para que se presentara la vida, para que llegaran organismos y que se crearan animales. O sea, ahí vino una mosca y cayeron ahí sus huevecillos y por eso hay larvas. Y así sucesivamente, ¿no? El aire trae cosas. Y entonces él creó la técnica de la pasteurización, justamente explicada así, ¿no? Para que exista vida en un lugar necesita ciertas condiciones. Lo que vamos a hacer es que no exista esa vida en nuestros alimentos. ¿Cómo? Él creó las dos, la de pasteurización a calor y pasteurización en frío, que es congelar todo hasta el máximo de congelación, que es lo que hacemos ahora, ¿no? En nuestra casa. Todo lo que queremos que se conserve lo metemos al congelador, ¿no? Y también calentamos la comida para asegurarnos que no se descomponga, ¿no? Que no haya microorganismos antes de guardarla. Entonces, él creó eso y refutaron con estos tres experimentos, se refutó la teoría de la generación espontánea. Ya se dijo, pues no, pues es cierto, o sea, se necesitan condiciones para que exista la vida. Y listo, esta fue la teoría de la generación espontánea. Y entonces, ya más para acá, en 1864, o sea, ya, imagínense cuánto pasó. Primero, la creacionista fue hasta el siglo XIX. Luego, la espontánea fue en 1600, 1700 y 1800. 300 años creyendo en la generación espontánea. Y después, ya en 1864, comenzaron a haber otro tipo de científicos que generaron la teoría de la panspermia. Dos científicos importantes. Cada uno generó una de las teorías de la panspermia. Que panspermia significa pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. O sea, la semilla del todo. Y aquí habla sobre cómo se creó la vida. Para esto está Augustus Arrhenius, que en 1865 hizo la teoría de la panspermia natural, y luego vino un inglés llamado Fred Holley, que hizo la teoría de la panspermia dirigida. Aquí son dos personas.
pero tienen, ahorita les explico, estas parecen de cine, pero no se han descartado y de hecho uno de ellos ganó un premio Nobel por esta teoría. Entonces, la primera, la panspermia natural, lo que dijo Arrhenius es que en la época que nuestro planeta tiene lugares donde caen meteoritos, es magnético para los meteoritos. Hasta la fecha hay lugares donde caen meteoritos. Nosotros tenemos en Yucatán, es uno de los lugares donde más meteoritos caen. Pero él decía que antes caían meteoritos más grandes y que estos meteoritos venían contaminados con microorganismos del espacio. O sea, venían, ya traían bacterias del espacio, ya traían microorganismos pues del espacio, y que cuando caían en nuestro planeta, esas bacterias, esos microorganismos comenzaron a adaptarse a las formas de vida humana, o sea, se adaptaron al clima de nuestro planeta, a las condiciones de nuestro planeta, y comenzaron a generar vida. Entonces, en pocas palabras, él decía que microorganismos del espacio vinieron y contaminaron a este planeta y de allí surgió la vida. Y luego está la panspermia dirigida o artificial, que fue de Frey Hodey, que lo que él decía es que sí éramos microorganismos del espacio, pero que no era porque había caído un meteorito, sino que se llama dirigida porque él decía que vida alienígena o vida más inteligente había infectado nuestro planeta con microorganismos para hacer sus propios experimentos y generar a ver qué microorganismo crecía. Básicamente lo que dice es, somos un experimento de los extraterrestres, ¿ok? O decía que nosotros somos un experimento dirigido por alguna vida una vida superior a la nuestra, ¿ok? Entonces, esas son las teorías del natural, de la panspermia y la panspermia dirigida, que aunque parecen de cine, algunas de ellas pues son teorías porque no se han descartado y porque mucha gente cree que sí, que de hecho parte de la geología, que es una ciencia, es estudiar todos los meteoritos que caen en nuestro planeta, porque lo que quieren es encontrar los microorganismos, o sea, de los meteoritos que caen para poder comprobar esta teoría. Entonces, todos los meteoritos que caen en nuestro planeta son estudiados por algunos científicos para saber si hay condiciones para que los microorganismos que vienen en esos meteoritos den las condiciones que tenemos nosotros actualmente. Entonces, esto sigue en estudio para ver si es verdad o no. Y por último, tenemos la teoría de Haldane y Oparin, que se llama la teoría físico-química o la teoría biogénica. Biogénica le decimos a cosas que tengan condiciones para generar vida, ¿ok? Y esta teoría es de 1920, ya es mucho más para acá. Y estos dos científicos no la escribieron juntas, su teoría. Cada uno la escribió por separado, pero al final la gente se dio cuenta que era lo mismo, que ellos dos hablaban exactamente de lo mismo, y por eso los tomamos a dos como la teoría físico-química. Oparin en 1920 y Haldane en 1964. Entonces, sí tienen 40 años de diferencia, pero los dos dijeron lo mismo. Y por eso esta teoría se llama es de los dos, de Oparin y de Haldane. Y esta teoría supone que se llama físico-química porque los dos científicos decían que para generar vida en este planeta debía haber las condiciones físicas y las condiciones químicas. O sea, que se juntaron las dos, las condiciones ideales físicas y las condiciones ideales químicas para formar vida en nuestro planeta. Les cuento, para poder entender esta teoría, tenemos que conocer la teoría del Big Bang. ¿Qué sabemos de la teoría del Big Bang? Que hubo una gran explosión que creó el universo. Ok, perfecto, que hubo una gran explosión en el universo y que de ahí se crearon los planetas, ¿no? O el universo, o nuestra galaxia. Entonces, tomando en cuenta la teoría del Big Bang, ellos decían que el Big Bang había sido la colisión o el choque de dos estrellas como el Sol. Imagínense que dos soles chocaron. Y de esa colisión habían surgido los planetas, pero como cualquier choque, eran piedras de fuego, o sea, estaban calientes. Todos los planetas en ese momento eran bolas de fuego ardiendo. Y entonces ellos lo pusieron en 4 etapas, que cómo surgió la vida. A la primera etapa le llamamos la etapa abiogénica.
abiogénicas sin condiciones para la vida. Dice que en el momento en que la Tierra comenzó a formarse, tenía condiciones abiogénicas, quiere decir que tenía condiciones donde no podía haber vida. ¿Por qué? Porque decía que las primeras etapas de nuestro planeta eran volcanes en constante erupción y aparte haciendo fumarolas muy grandes, o sea, humo, que sabemos que el dióxido de carbono es tóxico para nosotros. La lava pues nos mata, ¿no? No soportamos tanto calor. Entonces había condiciones abiogénicas donde no podía haber vida. Luego dice que por la cantidad de magma que lanzaban los volcanes, el mar estaba siempre hirviendo. Imagínense como todo el mar hirviendo todo el tiempo. Y el mar que estaba hirviendo provocaba que hubiera rayos, lluvias constantes eléctricas, o sea, todo el tiempo lluvias eléctricas. Entonces, estas tres condiciones de volcanes, más mar caliente, más lluvia eléctrica, generaban elementos como metano, amoníaco, dióxido de carbono, que no son condiciones para que exista la vida, pero que si las controlamos, sí. Entonces, primero no se podía la vida, pero había estos elementos, estos eran los elementos. Pero para la primera y la segunda etapa comenzaron a pasar millones de años. El mar ya no estaba tan caliente, ni ya no todos los volcanes estaban haciendo erupción, ni siempre había tormentas eléctricas. Y entonces el hecho de que se calmara un poco el planeta, que dejara de estar tan caliente, propició la segunda etapa, a la que le llamamos el caldo primigenio o el caldo de la vida. Les explico, ellos lo explicaban como si tú hicieras una sopa. Imagínense, cuando van a hacer un caldo, ¿qué se necesita para hacer un caldo? Nutrientes, Se necesitan nutrientes, ¿qué más? vitaminas, minerales, Pero en tu caldo, ¿qué? Cuando cocinando, Agua. agua que nosotros la representamos como el mar. Entonces sí teníamos agua. ¿Qué más necesitas? Fuego, calor. Calor, ¿no? Que el calor lo representamos como el calor que había del magma. Entonces tenemos calor, que se lo da el magma, que ya no está tan caliente como al principio. Está caliente, pero no mortal, no tan caliente. Entonces el mar estaba hirviendo como un caldo, tal cual como un caldo. Y cuando hacen un caldo, ¿sí han visto que se generan capas arriba? sí, de la grasa. Se genera una capa de grasa. ¿De qué más han visto que se genera una capita? Es en sí de todo el cúmulo, ¿no? De nutrientes, Sí, como que todo. se hace una capa como de espumita, ¿no? ¿Sí la han visto? Cuando hacen caldo de carne, que se ve como una espumita. Sí, Pues imagínense que se generó la capa de grasa y la capa de espumita en el mar. ¿Y qué creen? Esas dos capas nos llevan a que se crearan los bioelementos las biomoléculas. ¿Cuáles son nuestras biomoléculas? todo el carbohidratos, Son los carbohidratos. ¿Cuáles biomoléculas? Carbohidratos, ¿qué más? carbono, no sé, lípidos, materias más pesadas y Ok. complejas. Se generan los lípidos, los carbohidratos y ¿cuál otro? Ácidos nucleicos y nos falta una. Carbohidratos. ¿Glucosas? No, carbohidratos, proteínas. ¿Proteínas? Ok, imagínense que ese calorcito, con el mar ya no tan caliente, con el magma saliendo pero no tan fuerte, ya se habían parado las tormentas eléctricas. Imagínense que ya comenzaron a dar condiciones como para que se hiciera un caldo, por eso les dimos el caldo primigenio o el caldo de la vida, porque literal fue como una gran olla, o sea, todo el mar era una ollota donde se estaba cociendo esto, carbohidratos con proteínas, con ácidos nucleicos y lípidos, ¿ok? Entonces, en la segunda etapa se generan las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y grasas, y ácidos nucleicos. Listo. Y ya ahí están, pero no se han juntado. En la tercera etapa se comenzaron a formar a lo que le llamamos la etapa coacervada o de coacervación.
A este le decimos coacervado. ¿A qué se parece? ¿Ustedes de qué le ven forma? ¿De una célula? Perfecto, tiene forma de una célula. Entonces, de la unión de esas proteínas, carbohidratos, grasas y ácidos nucleicos, en la tercera etapa se comenzaron a formar estos coacervados que eran como células, que tenían, miren, tienen capa de grasa y adentro tienen algunas sustancias químicas y tienen una capita como aquí que podría ser el citoplasma, pero ¿qué creen? No tenían función, o sea, no tenían función de alimentarse, ni de respirar, o sea, no tenían las 7 características de la vida, solo tenían una, que era la de estar organizado, tener una forma. Entonces, en la tercera etapa es cuando se forman los coacervados, pero no tienen acción, no hacen nada, no están vivos. Hasta la cuarta etapa, cuando comienzan a evolucionar, que acuérdense que esa es otra característica de la vida, evolucionar, se comienzan a dar cuenta que se unen entre ellos, los coacervados se unen entre ellos y comienzan a formar otras estructuras. Entonces, comienzan a adquirir las características de la vida, se alimentan, se mueven, metabolizan, respiran, crecen y se reproducen. La cuarta etapa es cuando esos coacervados evolucionan y comienzan a tomar las características de la vida. Esas primeras células que evolucionaron, nosotros las conocemos como bacterias, ¿ok? Entonces, ellos decían que las primeras formas de vida fueron las bacterias que así se crearon y que ya después evolucionaron en otras formas de vida. ¿A ustedes qué teoría les gusta de las teorías que vimos hoy? Tenemos a la teoría del creacionista, a la generación espontánea, la panspermia o la física-química. Pues a mí personalmente por la lógica, la última. ¿La físico-química? Es la que más sentido tiene, bueno, a mi parecer. Todavía no se ha podido comprobar porque entre cada etapa se necesitan millones de años. Entonces, pues está medio difícil, ¿no? Comprobar algo que necesita millones de años para ser comprobado. Por eso no se ha encontrado manera de comprobar. Bueno, pero pienso que la evidencia está ahí. Sabemos que puede haber evidencia, pero el problema es que aún no tenemos ni las partes ni la tecnología para analizarla. Pero en este caso sí hay, pues por lógica podemos decir que sí hay evidencia de que alguna vez hubo. Ya tenemos el análisis del carbono 14, que podemos averiguar cuánta edad tiene cada cosa. Entonces podríamos, no sé, algún día descubrir por medio de este método. Lo que único que sí es que se han llegado a crear coacervados. Eso sí, científicamente se han hecho coacervados, pero coacervados sin vida hasta la fecha. O sea, hasta el momento ninguno ha adquirido vida. Por eso no se ha descartado ni dicho, sí, esa es la teoría. Hasta que un coacervado de esos tome las características de vida, ya podemos decir como, oigan, si es posible que se haya generado la vida así, porque mi coacervado que no tenía vida, ahora sí ya adquirió vida. Pero pues ahora sí que, pues no, ahorita no tenemos forma de comprobarla. A los demás, ¿qué teoría les gustó? ¿Tú qué dices, Carla? ¿Cuál te gustó? ¿No? ¿Tú, Ángeles, cuál te gusta? Pues yo creo más en la del creacionismo. ¿Te gusta la del creacionismo? ¿Ok? Pues sí, acuérdense que hasta no comprobar no se puede ni descartar, o sea, necesitamos pruebas para poder descartar o comprobar. Tú, Enrique, ¿cuál dices? Yo la verdad también me voy por el creacionismo. ¿Te gusta la del creacionismo? Ok. Bueno, no es tanto de que me haya gustado, pero pues también como lo he estudiado, como me lo han inculcado, pues va más con la del creacionismo. Ok, tienes más bases de creacionismo. Tú, Vianey, ¿cuál dices? ¿Cuál te gusta más? Creo que también la del creacionismo. ¿Te gusta creacionismo? Es que aquí todos somos religiosos. ¿Ah, sí? Todas son posibles hasta no ser descartadas. Bueno, la de la generación ya no es posible, muchachos. Ya nos comprobaron que no.
pero las demás por eso siguen siendo teorías. Cristian. Sí, maestra. Bueno, yo creo que la de físico-química o geógica, yo creo que sí es como que la más lógica, porque ¿qué es lo que pasa no sé si es en Saturno, que son nubes de gases con tormentas, y creo que es una prueba de que lo que pasó en la Tierra hace millones de años o eones, puede estar pasando ahorita en Saturno, pero tal vez nunca lo lleguemos a ver nosotros, cómo es que evoluciona ese mismo planeta. Exacto, esa puede ser una. De hecho, esa es la que toman como base, que se han dado cuenta que muchos planetas se encuentran en esa etapa, o sea, llegan a una etapa desértica como lo está Marte y luego empieza nuevamente su etapa de vida como lo está la Tierra. Imagínense que de hecho estamos como en el orden, así los planetas, de cómo va pasando la vida. Hay una etapa desértica, luego una etapa de vida y luego vamos como los demás planetas, otra vez van evolucionando hasta llegar a las condiciones como Saturno y Neptuno, que sabemos que hay lluvia de diamantes, lluvia de algunos otros metales pesados. Entonces, por eso no es tan descarada o tan difícil de creer, porque sabemos que los planetas tienen ciclo de vida. Marco. Bueno, yo hace algún tiempo leí sobre una revista científica sobre el tema de las, ¿cómo se llama? Teorías nebulares, que consisten en que los planetas se quedaron a base de teorías. Bueno, ya no son teorías porque ya se ha comprobado de que precisamente los planetas se han creado por medio de nebulosas. Y en ellas creo que ahorita están en la nebulosa Caballo, así se llama, no tiene nombres separados, que se están creando, de hecho se está creando un planeta y una estrella a nivel como la Tierra, o sea, dentro de la órbita donde pueda acabar vida. Entonces los científicos ahorita están tratando de predecir cómo va a ser. De hecho, bueno, no se puede hacer ahorita porque pues faltan millones de años para que ese planeta siquiera pueda albergar vida o una esperanza de vida, pero se está tratando de predecir cómo va a ir su camino, porque se dice que también hacia la Tierra fue su camino para llegar a tener vida. Ok, perfecto. Sí, pues por eso, como muchas de estas teorías, por ejemplo, la de físico-química está basada en que creamos en el Big Bang, en el Big Bang, o sea, tendríamos que, o sea, básicamente es una teoría sobre una teoría sobre una teoría. Entonces, por eso, hasta no ser comprobadas, no pueden ser ni refutadas, ni decir, esta es la real, porque no tenemos cómo hasta la fecha, por eso todas se quedan en teoría. Probablemente porque necesitas estudios para poder comprobarla y no tenemos forma, ¿ok? Entonces, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Voy a intentar arreglar eso, no sé qué hice, pero si no los vuelvo a subir todos para que los tengan y además van a estar las tareas disponibles, ¿ok? Para que las hagan porque la próxima semana tenemos examen. Entonces, para que puedan estudiar toda esta semana. Y creo el examen se queda hasta la clase de hoy. Lo que vamos la clase que viene ya no es contable para el examen, ¿ok? Nada más se queda hasta la clase de hoy su examen. Entonces, chicos, tengan buena noche. Espero que descansen y que les vaya bien. Estudien mucho.